Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es una bendición venir a compartir de este hermoso culto. Y antes de predicar, quiero saludarles a cada uno de ustedes, al pastor Eduardo, su esposa, la familia, los ayudantes y la pastora también, que está acá presente. Ustedes saben que cuando uno comparte más de una vez, se van generando lazos de amistad, lazos de amor, lazos de creyente. Y en ese aspecto es que se han generado estos lazos con el pastor Eduardo, que cada cierto tiempo me llama, me invita para participar de los cultos con ustedes. También como somos amigos por las redes sociales, ustedes saben que hoy día existen las redes sociales y que en algún sentido, cuando uno está en la buena con el Señor, va mostrando lo que vamos haciendo, ¿ya? Porque algunos muestran cosas que son una vergüenza mostrar. Pero cuando uno sirve al Señor es lindo mostrar cuando uno está en un culto, cuando Dios lo lleva a otra iglesia, cuando está compartiendo la palabra del Señor y más aún cuando Dios nos lleva a otro país, ¿ya? Para honrar el nombre del Señor. Entonces yo vi que el pastor Eduardo con su esposa andaban en los Estados Unidos y yo andaba en la mitad del mundo, ¿ya? En Ecuador, ¿ya? Ecuador es la mitad del mundo y ahí estuvimos compartiendo toda una semana con los hermanos, ellos de allá también en su forma, a veces un poquito diferente a la nuestra, pero igual se alaba y se bendice al Señor. Y yo quiero saludarles a nombre mío, de mi familia, de la iglesia que presido también, y de los hermanos allá en Quito, Ecuador, entregarle cariñosos saludos a todos ustedes con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces voy a leer, por favor, también, no un devocional, sino que una prédica, pero el libro de los Salmos. Capítulo 3. Salmo capítulo 3. Y si lo pueden buscar, por favor. Gloria a Dios. Esto de la tecnología hoy día hace maravilla, ¿no? Gloria a Dios, porque lo podemos tener ahí en la pantalla también. Entonces, en la medida que lo encuentran, se van poniendo en pie, o si no trajo Biblia, podemos mirar la pantalla y podemos entonces seguir esta lectura de este hermoso salmo que haremos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Lo vamos a leer completo porque es corto, son 8 versículos solamente. Dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. La que sigue. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Oramos, Señor, que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas. Tú conoces todas nuestras necesidades y pedimos que a la luz de tu palabra vengan las respuestas que todos necesitamos. Bendícenos, Señor, por tu palabra, que ella sea de bendición para cada uno de nosotros. Lo rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, creo que de las partes de la Biblia que más se conocen justamente son los libros de los Salmos, porque son composiciones poéticas de ciertas personas en situaciones que les ha tocado enfrentar en la vida y ellos
con esa mentalidad que Dios le pone a algunas personas de poetas, escriben letras que después la llevan a hacer una canción. Y en el caso de los hebreos, esa canción llega a ser tan importante y está en una categoría, unos peldaños más arriba que una canción común y corriente. Porque ustedes saben que en el ámbito del mundo que nos rodea hay canciones para todos los gustos. ¿Sí o no? Porque si yo le preguntara a qué cantante le gusta, ¿ya? Los más cebolleros, los antiguos, Lucho Barrios, ¿ya? Otros ya un poquito más dirían Los Ángeles Negros, más nostálgicos, así con la voz esa que le pone una voz un poco elevada. Pero bueno, los jovencitos quedarían cri-cri con eso, ¿no? Porque ellos dirían, no, pues ¿y dónde está Pailita en el listado? Ya, porque hoy día hay que estar a tono con todos los gustos que hay, pues. Entonces uno mira a esos nuevos cantantes urbanos que le llaman y dice, pucha, gracias Señor que nos fuimos de esta época. No, pues. Por lo menos pongamos Leo Dan un rato, ya dice uno. Porque Leo Dan parece que traspasa todas las generaciones de los músicos, ¿eh? Porque las canciones de Leo Dan le gusta a todo el mundo y lo mejor es que él se convirtió al Señor y que hoy día predica la palabra. Y además tiene hermosas canciones, entonces, ¿cómo no disfrutarla? Pero en este caso, el Salmo antes de comenzar tiene un título y tiene una nota que nos dice quién lo escribió. ¿Cuál es el título del Salmo? El que está arriba del Salmo. Tengan la Biblia abierta, por favor. ¿Qué es lo que dice ahí? Ya. Primero dice que era una oración. Una oración. Ya. Que en este caso lo va a decir después que la compuso David. Entonces, ¿quién de nosotros se le ocurre escribir una oración? Generalmente la hacemos nomás. ¿Sí? La hacemos ya lo que Dios dé, con las palabras que puedan salir de nuestra boca. Y en una oración, claro, de repente estamos apurados, ¿no? Como en el invierno. Cuando hace mucho frío y usted tiene que orar antes de acostarse. No sé si ora antes de acostarse, ¿ya? Pero como hace mucho frío, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya a la cama. Ya porque hace mucho frío, ¿cómo vamos a estar orando demasiado? ¿Ya? Pero en este caso es una oración que él la escribe y después logra impactar tanto que la transforman en un canto, un salmo, un himno para Dios. Porque esos son los salmos. Pero también dice en qué momento del día lo hizo. Una oración matutina. Matutina. ¿Ya? Ahora una cosa que tenemos cuando salimos de Chile, Pastor Eduardo, cuando Dios nos ha dado esa posibilidad a algunos, es que en otros lados del mundo matutino es matutino. ¿Ya? Porque ¿qué quiere decir matutino? En la mañana. ¿Pero qué tan temprano en la mañana? Porque, por ejemplo, yo hago el culto a las 11:30 de la mañana y hay gente que llega atrasada. Y uno dice, pero ¿cómo si no es a las 6 de la mañana el culto? No es a las 8, no es a las 10, es a las 11:30, o sea, casi al mediodía y llegan atrasados. Entonces, increíble. Bueno, en la tarde, gracias a Dios, no pasa eso, ¿no? Ya, porque ya sería demasiado decir, pastor, que me quede dormido. O sea, como a las 7 de la tarde se va a quedar uno dormido. ¿Ya? Pero igual algunos llegan tarde. No voy a decir quién porque yo estaba mirando para acá, así que no se preocupen los que llegaron más tarde. ¿Ya? Pero una oración matutina. Entonces, por ejemplo, yo estuve una vez predicando en la selva la selva del Amazonas por el lado de Ecuador. ¿Ya? Y el culto lo hicieron a las 7 de la mañana. Y yo decía, ¿quién irá a llegar a las 7 de la mañana? Y resulta que a las 7 de la mañana estaba lleno el culto. Porque la gente en su sistema de vida, el día aclarece mucho más temprano que acá, y están acostumbrados. Y el culto a las 9 ya todos se iban para la casa. Entonces nos damos cuenta que en el otro lado del mundo vienen estas expresiones. La Biblia dice que los grandes hombres de Dios eran hombres de oración. Y, por ejemplo, Daniel dice que oraba 3 veces en el día, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y en este caso David está hablando de esa práctica que hay en los hijos del Señor de acostumbrarse a orar. Sobre todo cuando necesitamos de Dios, porque dice oración matutina, ¿qué más? De confianza en Dios. ¿Ya? ¿Cuántos necesitan una oración de confianza en Dios? ¿Necesita usted confiar en Dios? ¿O será que confiamos ya lo suficiente en Dios? No, porque la vida tiene esos altos y bajos, ¿no? Esos bemoles que a veces hacen como que nos sintamos
totalmente solo. Y a pesar de tener los hermanos de la iglesia, tener pastores que en algún sentido, cada vez que nos ven con problemas, se acercan para animarnos y para fortalecernos, pero a veces parece que aún los pastores están lejos. Entonces ahí necesitamos una oración reflejada en un canto, que después es una poesía y que se transforma en un salmo que está escrito en un libro de la Biblia, el capítulo 3, y que hoy día cuando nosotros lo leemos nos identificamos con esta letra, y yo quiero que ustedes en esta noche aprendamos de este salmo. ¿Y qué debemos aprender? De cómo enfrentar las dificultades. De eso se trata el salmo, ¿ya? Cómo enfrentar las dificultades. Y luego dice en el título, abajito del título, dice Salmo de David. Y luego pone el contexto de este salmo. Cuando huía de Absalón, su hijo, de delante de Absalón, su hijo. Y ahí las mismas Biblias que tienen referencia abajo nos tiran a la historia donde cuenta todo lo que ocurrió con David y en ese momento histórico, ya, segunda de Samuel, capítulo 15, 16, 17, está todo el relato de cuando ya David tenía varios años, ya estaba muy mayor, por así decirlo, y su hijo, Absalón, un hijo hermoso, dice la Biblia, que tenía una cabellera frondosa, él empezó a atornillar al revés para su papá. Porque ¿qué es lo que empezó a hacer su hijo? Empezó a ganarse el favor del pueblo, empezó a idear una fórmula para que él llegara a ser el rey de la nación. Y hizo una especie de golpe de Estado. ¿Qué es lo que hizo? Torpemente hizo como una fiesta para organizar el comienzo de su gobierno. Y ahí citó a todos los que logró embaucar. Y hizo esa fiesta donde pretendía autoproclamarse rey. Hubieron gente que era leal a David y que se cambió de bando. ¿Cómo se llaman eso? Traidores. Es feo ese nombre, ¿eh? Y uno de ellos, después que no le fue bien, dice la Biblia que se quitó la vida. Uno de los que antes era un leal servidor de David y que después se pasó a su hijo. Y cuando su hijo, Absalón, no lo tomó en consideración lo suficiente como lo hacía su papá, él fue y se quitó la vida. Pero esa gente que va y que viene y que a veces se transforma en un traidor y que genera tantos anticuerpos, mayormente en la gente que ha dado su vida por el pueblo, su vida por una nación, su vida para que la nación reciba bendición. Y entonces viene y compone este salmo, donde en esas circunstancias continúa la historia, que a David le pasan el dato de lo que está haciendo su hijo, y él organiza una huida. Él se va con sus hijos, con las mujeres que tenía, con los hombres más cercanos, los soldados que eran a toda prueba. ¿Sabe cómo se llamaban los soldados que defendieron a David? Se llaman los valientes de David. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Que el pastor no conteste, porque él sabe, ¿ya? Pero la idea es que a ver si saben ustedes, ¿ya? Los valientes de David, ¿ya? Entonces lean para que vean cuántos son. Y además en el listado en la Biblia sale por qué estos hombres eran valientes, que merecían que sus nombres estuvieran en ese registro, ¿ya? Y eran parte de los soldados que tenía él. Podría haberse quedado David ahí, y haber hecho frente, y se podría haber generado una especie de guerra civil. Pero él decide ir más allá, huir. Y cuando va huyendo, lo peor de todo es que cuando uno va probado, va con dificultades, va tomando caldo de cabeza, diríamos en Chile, o sea, reflexionando de por qué hay alguien que le ha dado a uno todos los favores y después va y se levanta en contra de uno mismo. Entonces, dice la palabra del Señor que salió un tipo llamado Simeí, que fue y lo empezó a maldecir cuando él iba camino, arrancando. Y sus generales, sus jefes del ejército le dijeron, ¿qué hacemos con este? Le cortamos la cabeza, mira, le está maldiciendo, rey. Y él dijo, no, déjenlo.
porque puede que Dios lo haya mandado. Para que en los momentos de dificultad entendamos, hermanos, que el único que puede arreglar nuestros problemas es Dios. ¿Me escuchó? El único que nos puede ayudar es Dios. Y por lo tanto, encontramos ahí que David escribe esta composición poética que nos clarifica y nos enseña cómo enfrentar las dificultades. Y bueno, yo voy a ir agrupando algunos versículos para que podamos nosotros entender un poquito el contenido de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 1 y 2, ahí lo tenemos, el versículo número 1, que nos da, si juntamos estos dos versículos, la forma que tiene David de enfrentar las dificultades. ¿Ya? Entonces, yo quiero compartir con ustedes 3 formas que él menciona de cómo enfrentar las dificultades, que están expresadas en el contenido de este salmo y que nos enseñan a nosotros, porque ¿quién no ha enfrentado una dificultad? ¿Tiene dificultades? ¿O no tiene ninguna? Porque si no tuviera ninguna tendría que estar danzando, ¿no? Claro, porque es dichoso el que no tiene ninguna dificultad, pero la vida está llena de dificultades. Claro que a veces se hacen más fuertes, se hacen, diríamos, más notorias. Y es ahí donde necesitamos el auxilio de Dios. ¿Ya? Y alguien que ha pasado por esa experiencia la comparte para que nosotros aprendamos, como hijos de Dios, como la fe que tenemos, a enfrentar las dificultades que el camino nos da. Claro, en este caso las dificultades eran con adversarios, porque así lo va a decir ahí. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y veamos el siguiente, de nuevo la palabra, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selat. ¿Saben lo que significa Selat? Es una palabra en hebreo que los traductores bíblicos no han querido nunca traducir, la han mantenido. Y en el libro de los Salmos es donde más sale. También sale por ahí en otros lados, por ejemplo en Habacuc también sale mencionada. Y que generalmente hay 2 opciones. Unos dicen que significa pausa. Pausa. ¿Ya? Una pausa, o sea, significa pausa en sí. Pero las 2 opciones son que una sería una pausa para reflexionar en lo que se acaba de escribir. ¿Ya? Entonces, no sigas leyendo, para un ratito, vuelve a leer y trata de entender lo que se acaba de escribir. ¿Ya? Para que comprenda y después siga. Y acuérdese que este salmo, que es tan corto, tiene 3 veces esta expresión, selat, selat y selat al final. ¿Ya? Entonces, una pausa. Y otros dicen, bueno, como los salmos eran composiciones musicales, o sea, canciones para Dios, entonces habían estas notas al margen que tenían que ver con indicaciones para los músicos. Entonces, cuando el músico estaba cantando la estrofa, vendríamos a decir que estos 2 primeros versículos eran la primera estrofa, y al terminar la primera estrofa, una pausa, antes de seguir de nuevo con la música y la segunda estrofa. ¿Ya? Eso quiere decir selat. Entonces, lo que nos está diciendo nosotros en estos 2 versículos, hermano, la primera forma de enfrentar las dificultades es que cada vez que tengas una dificultad, expongas al Señor tu situación. ¿Me escuchó? ¿Qué debemos hacer cuando estemos en dificultades? Exponer a Dios nuestra dificultad. Que entendamos, hermano, que enfrentar dificultades tendremos todos los días. Pero ¿sabes lo que es peor? ¿Y por qué se levantan adversarios contra nosotros? Cuando la gente sabe que usted se ha convertido al Evangelio. Amén. Amén. Ahí parece que surgen con más fuerza los adversarios. Amén. En la época, acuérdense, yo ya no soy jovencito, sí soy un predicador desde joven. Dios tuve la bendición en mi iglesia que a los 17 años empecé a predicar. Y de ahí he predicado constantemente hasta el día de hoy. No era común en mi época que los jóvenes predicaran. Porque en las iglesias pentecostales todos los predicadores eran todos los de más edad.
Pero como Dios hace cosas hermosas, en el caso mío me tomó siendo muy jovencito y me hicieron predicar, claro, iba a una iglesia grande, entonces uno tenía que empezar predicando en la calle, en la predicación de la calle, después en el local. Nuestra iglesia tenía como 6 o 7 locales, entonces era una bendición primero que lo hicieran coordinar. Y después ya, si Dios tocaba el corazón del pastor, a veces nos tocaba predicar. Pero en la iglesia casi era imposible, ¿no? En la iglesia matriz diríamos. Pero llegaba ese tiempo, hermano, de poder predicar desde tan joven y poder darse cuenta que la vida en ese tiempo existía mucha burla para nosotros. Yo creo que en otras visitas le he dicho, yo me crié en Las Condes, soy lascondino, ¿ya? Del barrio alto. Aunque nosotros éramos los allegados allá del barrio alto, ¿ya? Éramos los pobres del barrio alto. Pero me crié en los liceos del barrio alto, pues, y mis amigos, mis compañeros eran todos ricachones. Y nosotros íbamos a una iglesia arriba en el Arrayán. Y cuando iban los compañeros míos a pasear el fin de semana, entre paréntesis, yo sé que muchos de ustedes nunca se han dado una vuelta por allá, pero vayan a darse una vuelta porque ese otro Chile es totalmente distinto. Lleno de parcelas, allá estaba la iglesia nuestra. Y nosotros predicando, y yo tocaba la guitarra en el coro. Y después los compañeros del curso en el día lunes, algunos me veían y me decían, oye, no me digáis que tú estás ahí en la fila ahí con los canutos. Oh, sí, yo estaba ahí. ¿Y estabas ahí tocando la guitarrita? Sí, era yo. No me digáis que soy de esos que hacen brrr. Porque se burlaban de nosotros, ¿no? Sí, de eso soy yo, de los mismos. Porque cuando Dios, hermano, trata con una familia, entra la bendición. Entra la bendición. Pero cuando entra la bendición, por el otro lado entra la oposición. Entran los adversarios, los que se quieren reír de nuestra fe. Y si hoy día, por un lado, no hay tantas burlas como en ese tiempo, porque en ese tiempo surgió el mote con mucha, más bien como un insulto, el decir los canutos, hoy día ya no nos afecta que nos digan canuto, ¿no? Y es más, casi nadie nos dice canuto. Porque Dios también se encarga de los adversarios, como dice acá, ¿ya? Pero hoy día existe el ateísmo. El ateísmo ha crecido con fuerza. Si ustedes miran más o menos hace un mes atrás, salió la encuesta de la Universidad Católica, donde decía que en los jóvenes lo que más ha crecido es el ateísmo. Y el catolicismo ha bajado rotundamente. Y en los jóvenes el evangelio, los que eran evangélicos, andan más o menos parejitos. Porque tomaban las cifras más o menos desde el año 2000 hasta nuestros días y andaban en que los jóvenes evangélicos andan entre el 14, el 15, el 16, vuelve al 14 y en ese rango anda. Que es más o menos lo que decía el último censo de la cantidad de evangélicos que hay en Chile. Pero los católicos, que eran un 60%, bajaron a un 40%. Y los ateos en este país, en los jóvenes, crecieron a más del 40%. Entonces, ¿dónde está más golpeando el enemigo? ¿Dónde? En los jóvenes. Así que dichosos los jóvenes que están aquí. Dichosos. Que Dios trabaje con ellos. Que entiendan esta palabra, porque uno siendo joven también puede servir al Señor y puede prestarse en las manos de Dios. Y Dios necesita jóvenes osados, jóvenes valientes, que tomen la posta, que cuando no estemos los ya mayores, que nosotros nos tocó tomar la posta de aquellos que nos enseñaron. Muchos de los predicadores nuestros no sabían leer ni escribir, pero nos presentaron un evangelio de fe, un evangelio de confianza en el Señor, un evangelio que, aunque tengamos que sufrir grandes dificultades, imagínense qué dificultades más grandes cuando esta misma avenida para allá era toda de tierra. Y ustedes no saben quién vivía aquí al fondo de Santa Rosa para allá. Vivía la familia del obispo Édito Espinosa. ¿Sabían eso, no? Paradero más o menos cerca del paradero 40. Cuando todo esto era de tierra para allá. El año 60. ¿Saben lo que pasó en Chile, no? ¿Qué hubo en el sur de Chile? Un tremendo mega terremoto, el más grande de toda la historia. Ese día, o sea, días antes, la familia del obispo
la mamá que tenía hartos hijos, el menor estaba de cumpleaños, el más chiquitito, el Conchito. Y resulta que había una sola micro que pasaba para allá en la mañana y otra en la tarde, porque todo esto por allá era campo, ¿ya? Todo era campo. Hoy día está lleno de casas. Y le habían organizado celebrar el cumpleaños al niño. El niño estaba feliz, porque cuando uno es niño le gustan los regalos. Y él sabía que en la micro de la tarde venían los familiares, los hermanos mayores, los que ya eran casados, los que venían con su sobrinito o con sus primos y les traían los regalos. Y el niño estaba tan contento que salió a la calle, ahí a Santa Rosa, y venía la micro y el niño cruzaba para allá, cruzaba para acá. Cuando no se dio cuenta, la micro se acercó y venía y lo atropelló y lo mató. Y murió en un accidente. Y la mamá casi se volvió loca, porque se le había muerto su hijo más pequeño y lo peor de todo, el día de su cumpleaños. Y lo que era un ambiente de fiesta, se transformó en un ambiente de muerte, de pena, de dolor. La tuvieron que hospitalizar, casi le dio un ataque al corazón a la pobre hermana. Y ella reclamaba por su hijo. ¿Por qué me lo quitaste, Señor? Porque uno le echa siempre la culpa a Dios, ¿no? Y en eso, un médico le dice a la familia, porque el esposo de ella, teniendo tantos hijos, no podía salir a trabajar, porque tenía que cuidar a los hijos más chicos y además cuidar a su esposa, que había quedado prácticamente lona. Entonces le empiezan a pedir al Señor que restaure a su esposa, que ya eran creyentes, todos oraban por ella, y alguien le da el siguiente consejo, que hasta el día de hoy dura ese consejo, pero era más común en el mundo más antiguo. Llévela para el sur, cambie de aire, porque el cambio de aire le va a hacer bien. ¿Han escuchado ese consejo, no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? La embarcó y se fue con ella a Valdivia. Días antes, cuando llegó allá, vino el mega terremoto. Se destruyó la ciudad, se entró el mar por el río, inundó la ciudad, tantas casas destruidas, miles de muertos. Vean las noticias en los diarios de la época, o ustedes pueden hurguetear el terremoto del año 60 en Google y van a tener. Y miles de niños huérfanos. Y Dios le habló a esta mujer y le dijo lo siguiente: tú reclamabas por un hijo, ahí tienes, elige al que quieras. Porque allá estaban llenos de niñitos de todas las edades, huérfanos, sin sus padres que habían muerto en el terremoto. Y esta mujer reacciona. Dios la vuelve a la realidad. Toma uno de esos niños y los trae de regreso. Su marido estaba acá, preocupado, pero como no habían los medios de comunicación hoy día y hasta el día de hoy, acuérdense que cuando hay un terremoto se cortan los medios de comunicación. Entonces de repente ve que llega la esposa con un niño que él no conocía y le dijo: ¿qué te pasó y no estabas allá? Sí, pero cuando pude me vine y traje a este niño, y le contó la historia, porque Dios me dijo, yo estaba enojada con Dios porque perdí un niño y Dios me dijo: elige, aquí tienes muchos niños a quien elegir, y se trajo uno. Y le dije: y agradece que vengo a buscar más plata para ir a buscar otros pocos más y traerlos de vuelta. Y llegó a traer más de 8 niños. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando las cosas se hacen difíciles en la vida, que entendamos que Dios tiene planes para nosotros. Muchos son los que dicen de mí: oh, no hay salvación para este. O sea, más o menos, si ustedes interpretan este versículo en otra versión, es como que hay gente, y aún dentro de la misma iglesia, que dice: oh, no hay ni siquiera, ¿qué se va a acordar Dios de esta persona? No tiene ni salvación. No, el problema que tiene es demasiado grande. Pero cuando nosotros estemos en problemas, en dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios. Encomiéndate a Dios, hermano. Acuérdate que este mismo libro dice: encomienda a Jehová tu camino.
¿Y qué va a hacer a Dios? Y Él hará. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer? Amén. Y traer una respuesta. Amén. Cuando se levanten los adversarios, aquellos que no te dejen caminar bien, aquellos que te quieran hacer la vida imposible, ten la plena seguridad, hermano, que Dios se encargará de esas personas. Amén. Pero que Dios te aliviará la carga, porque nuestro Dios dejaría de ser Dios. Amén. Dejaría de ser Dios si es que realmente no nos ayudara en los momentos difíciles. Amén. Y aquí tenemos, imagínense David arrancando, huyendo y pensando, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Amén. Seguramente preguntaba por algunos que no estaban con él. No, se pasó para el otro bando. Está allá con los otros. No importa cuántos estuvieran allá. Lo que importa es quién estaba con él. Amén. Y el que estaba con él era Dios. El Dios que nos puede sustentar, hermano. Entonces, por mucho que se aumenten nuestros adversarios, los que nos quieren hacer la vida imposible, Dios está con nosotros. Y esa es una seguridad que tenemos que abrazar todos los que somos creyentes en Dios. Qué maravilloso es Dios. No sé si tú lo sientes así, pero es así. Y aunque los otros digan despectivamente, ¿quién lo va a salvar Dios a este? Pero su palabra dice que Él nos salva. Amén. Que Él está ahí para extender su mano de bendición para todos nosotros. Amén. Qué maravilloso es Dios. Veamos el versículo 3 ahora, por favor. Amén. Mire qué precioso versículo. Lo vamos a leer y de ahí le digo cuál es la segunda forma de enfrentar las dificultades. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces esto yo lo parafraseo y lo digo de la siguiente forma. La segunda forma que tenemos de enfrentar las dificultades es que nosotros como creyentes reconozcamos que es Dios. ¿Me entendió? Usted como creyente tiene que saber quién es Dios, pero ¿qué es Dios? Porque parece que se nos olvida que Dios es Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos dificultades parece que la dificultad es más grande. Parece que la dificultad es lo que no nos deja vivir la vida con tranquilidad. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos puede ayudar. Entonces por eso viene David y cuando está escribiendo este versículo dice, mas tú, Jehová, eres escudo. ¿Saben lo que es un escudo? Claro, nosotros no lo usamos, ¿no? En nuestra época no se usa. Pero en la época antigua, ya, los soldados que llevaban a la batalla, dentro de su armamento era un escudo. Y el libro de Efesios dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo y ponte el escudo de la fe. Entonces la fe es nuestro escudo. Pero fíjense, cuando usted entiende quién es Dios, usted entiende que Dios es nuestro escudo. Amén. Pero la diferencia de un escudo de esos que iban a la guerra, el escudo solamente los cubría en la delantera, en el frente, ¿ya? Porque podían evitar una lanza, podían evitar una flecha. Pero si la flecha llegaba por al lado, o si llegaba por atrás, hasta ahí llegaban nomás. Y esas eran las estrategias de guerra. Entonces viene David y dice, tú eres escudo. Pero fíjense cómo es el escudo que nos da Dios. Alrededor de mí. Entonces Él nos cuida, hermano, Él nos protege. Él es nuestra cobertura. Pero en los 360 grados estamos bajo el cuidado de Dios. ¡Qué bendición más grande! Que cuando te quieran hacer daño tienen que pasar primero por el escudo de Dios. Eso es Dios para nosotros. Aunque te quieran destruir, Dios te cuidará, hermano. Esa es la seguridad que debes tener tú, la que tengo que tener yo. Además dice, tú eres mi gloria. ¿Sabes lo que significa mi gloria? O gloria, la palabra gloria, ¿qué significa? Significa grandeza. Entonces cuando dice, tú eres mi gloria, ¿qué está diciendo? Tú eres mi grandeza. Pero a veces torpemente, en algunos, y Dios nos tiene que dar lecciones para que aprendamos, pensamos que mi grandeza es mía
y escribimos el currículum. Yo soy el gran predicador. Yo soy, ¿ya?, el que mueve la gente. No, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quiénes somos? Es una actitud de soberbia. Porque el Hijo de Dios, el creyente, tiene que saber que el que realmente le da sentido a nuestra vida es Dios. Él es el grande. Mi gloria no vale para nada. La que vale es la gloria de Dios. Por eso está diciendo, tú eres mi gloria. Si en algo mi nombre, mi ministerio, lo que sea, es destacado en este mundo, démosle siempre la gloria al Señor. Reconozcamos que Dios nos usa como simples servidores suyos que somos. Y como lo enseña la Biblia en todas partes, mientras más humilde, ¿más qué? Más exaltación, más grandeza. Pero no grandeza nuestra. ¿De quién? Grandeza de Dios. Porque Él nos lleva a las alturas. Él abre puertas. Él toma nuestra vida para bendición. Que podamos entender eso, hermano. Cuando mi hija recibió el cartón, la mayor de ingeniera comercial, yo le dije después, cuando estuve al lado de ella y la pude felicitar, le dije, hija, este cartón de nada servirá si no estás dispuesta a honrar a Dios con tu profesión. Pero si Dios te ha permitido alcanzar esa altura, entonces honra a Dios en cada día que te toque servir a Dios. En cada trabajo que Dios te lleve, honra al Señor. Porque la gente más sencilla, los que dieron vida a la iglesia pentecostal, nuestros padres, nuestros abuelos, eran, como dice la Biblia, lo vil de este mundo, ¿no? Simples obreros. Mi papá era un jardinero. Pero con esa persona Dios levantó el ambiente de las iglesias pentecostales. Y hoy día tenemos hijos o nietos que están en la universidad, que tienen títulos, pero de nuevo, que reconozcamos que si hay algo de gloria en nuestra familia, es la gloria de Dios. Tú eres mi gloria. Y además eres el que levanta mi cabeza. Ese es Dios, el que levanta mi cabeza. Y aquí hay que entender el contexto histórico, hermano, de lo que está pasando. Porque si ustedes vieran, no sé si alguno, o podemos ponerlo ahí, 2 Samuel, capítulo 15, el versículo 30, por favor. Nos cuenta aquí cómo David iba huyendo de su hijo, Absalón. Y en este versículo hace un resumen de todo lo que pasa. David subió la cuesta de los olivos. Entonces yo he estado 2 veces en Israel, en Jerusalén, y saliendo por la muralla está un estero seco que se llama el torrente de Cedrón, justo a la salida de la ciudad hacia la montaña, porque al frente hay una pequeña montaña. Y por ahí, claro, se llama torrente de Cedrón porque cuando llueve se agranda, igual como pasó con la lluvia, pero si no llueve está seco porque hay poca lluvia, ¿ya? Entonces dice la historia, si ustedes la leen completa, en Samuel, que cruzó él con todo lo suyo y con los guerreros que le estaban protegiendo, y cruzó el torrente y empezó a subir, como dice ahí, la cuesta de los olivos. De hecho, si usted hoy día va y mira desde la cuesta de los olivos, o sea, desde el cerrito que está al frente de Jerusalén, allá abajo se ve la ciudad y uno se saca fotos donde se ve toda la ciudad, ya, de Jerusalén en la espalda porque está la subida. Entonces, mientras iba en esa subida, ¿cómo iba David? Llorando. Lleno de pena, de aflicción, porque las dificultades causan eso, causan desazón. Y peor aún, cuando uno sabe que los culpables de esa desazón son su propia familia. En este caso era su hijo. Llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos, que era una señal de humillación. Era una señal de decirle a Dios, necesito de ti, Señor.
Y también todo el pueblo que tenía consigo, viendo que el rey había hecho eso, ¿qué hizo el pueblo que le iba siguiendo? También todos cubrieron su cabeza. Y si el rey lloraba, los que iban con él también lloraban. Cuando las aflicciones llegan, hermano, a ser parte de nuestra vida, ¿quién no ha llorado? Y muchas veces hemos llorado en privado porque torpemente hoy día se dice que los varones no lloran. Y como que tenemos que nosotros retrotraernos y no expresar nuestros sentimientos. Y muchas veces en la intimidad hemos tenido que derramar lágrimas para que ni siquiera la esposa se dé cuenta de cuánto nos afectan algunas aflicciones que nos toca vivir en el mundo de hoy. Entonces por eso David dice, Dios es el que levanta tu cabeza. Porque las pruebas te amargan, las pruebas te humillan, las pruebas te hacen agachar el rostro, las pruebas te avergüenzan, las dificultades nos hacen decir, realmente estoy que tiro la esponja. Pero ahí necesitamos el auxilio de Dios. Ahí necesitamos que Dios se aparezca y que podamos nosotros reconocer qué es Dios para nosotros. ¿Y qué es Dios para nosotros? El que levanta nuestra cabeza. El que nos dice, hijo, no llores más, porque yo estoy contigo. Por eso el libro de Apocalipsis dice que llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todas esas lágrimas que has tenido que llorar. ¿Y saben lo que hacen los judíos? Los judíos tienen una cosa que sale en la Biblia, que se llama la redoma. ¿Han escuchado de eso? La redoma. ¿Saben lo que es? Un recipiente. Un recipiente que pueden guardar sus lágrimas. ¿Ya? Es como usted se saca una foto y la guarda, ¿no? Como un testimonio de cierto evento. En este caso, los judíos guardan sus lágrimas porque dice que es la mejor manera de recordar las lágrimas del pasado, las vivencias del pasado. Y tienen esos recipientes que increíblemente la lágrima queda ahí permanentemente. Entonces usted podría decir, esta lágrima es cuando mi hijo, hablando de David, se levantó en contra mía y quiso quitarme el puesto. Y yo tuve que huir. Y mientras huía, iba tan amargado que iba llorando, iba con la cabeza agacha. Pero Dios, que le dio la victoria al final, le dijo, levanta tu cabeza. Porque hermano, Dios nos da la victoria. Por lo tanto, si estás viviendo momentos difíciles, levanta tu cabeza. El Nuevo Testamento nos dice que había una mujer que estaba encorvada por muchos años. Y que lo único que había visto seguramente era el suelo y le costaba mirar, porque alguien cuando tiene problemas en la columna no puede mirar como usted mira cada día. Pero increíblemente uno a veces mira a un hermano a la cara, a la vista, y esconde su vista. Claro, si se está portando mal, está bien que esconda la vista, pero Dios le va a dar de alguna manera indicación al pastor para que le llame la atención. Pero si está siendo avergonzado por los problemas y por los enemigos, entonces, hermano, que en esta noche Dios levante tu cabeza. Que en esta noche empieces a mirar de frente de nuevo. Empieces a mirar con confianza el día de mañana. Porque Dios nos sacará en victoria. Porque Dios se moverá para que nuestra vida sea de bendición. Para que entendamos que en medio de las pruebas de esta vida tenemos a alguien que nos ayuda. Y hoy tenemos que reconocer, Él es nuestro escudo. Por lo tanto, ¿quién te va a proteger? Dios. Dios. ¿Quién es tu gloria? Dios. Que la gloria de Dios se deposita en nuestra vida para que marquemos la diferencia cuando estemos allá afuera en el mundo que nos rodea. Qué bendición más grande. Nos vamos a saltar el versículo 4. Ya lo vamos a ver después. Veamos el 5 ahora, por favor. Y ahí vemos la tercera forma de cómo enfrentar los problemas. ¿Ya? Y esta tercera forma va de acuerdo al título que estaba al principio en el Salmo, que dice ahí una oración matutina, pero ¿qué más dice? De confianza. ¿Ya? Entonces, expresado en este versículo y el que sigue, dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.
No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitios contra mí. Volvamos al versículo anterior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando estemos viviendo momentos difíciles, aprendamos a confiar y a descansar en Dios. Confiar y descansar. Confiar y descansar en Dios. ¿Y cómo se sabe que uno está descansando en Dios? Cuando duerme. Cuando duerme. Porque si usted no está confiando en Dios, la noche se vuelve un calvario. Uno no puede pegar los ojos. Vueltas para allá, vueltas para acá. Insomnios. Desvelos. El apóstol Pablo mismo dice, yo he estado en naufragio y he estado en desvelos. Qué triste es cuando uno no se puede quedar dormido. Sobre todo porque el problema se viene una y otra vez. Y pareciera ser que no encontramos la vuelta ni la solución por ningún lado. Pero se imaginan este rey que iba llorando, que iba amargado y que estaba con el problema ahí en la cabeza, pero cuando llegó el momento, en la noche de acostarse, la situación cambió. Porque ahí él practicó su fe. Entonces yo me acosté. Algo tan natural para todos nosotros. Pero ¿quién cuando se acuesta no puede quedarse dormido? ¿Quién parece que tiene dolores especiales? Y ustedes saben que los peores son los dolores del alma. Porque para el dolor físico se toma un par de pastillas y listo. Pero para los dolores del alma, entonces necesita un antídoto. La confianza en Dios. Confiar en Dios es el mejor antídoto. Si usted se acuesta confiando en Dios, entonces puede tener esta experiencia. Me acosté y dormí. Y luego desperté. Porque Jehová me sustentaba. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que en la noche, la misma expresión en muchos autores, en compositores, la noche es como sinónimo de algo feo. Porque los dichos están, se me vino la noche. ¿Qué queremos decir cuando escuchamos una expresión como esa? ¿Ya? Como que estoy viviendo un proceso que no encuentro la vuelta de encontrarle la solución. Y por eso el Salmo 91, que es tan famoso y que lo conocemos, ¿qué dice el Salmo 91 al inicio? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Pero ¿qué dice el versículo 5? Salmo 91, versículo 5. ¿Qué dice? A ver si lo ponemos ahí. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Porque, hermano, el enemigo quiere cautivar nuestra mente, quiere ensombrecerla y quiere llenarla de tinieblas, cosa que tú realmente, como dice otro de los salmos, digas, ¿dónde está tu Dios? Pero cuando tú conoces a tu Dios, cuando sabes quién es Dios, entonces te puedes acostar, puedes dormir y puedes despertar. Y el terror nocturno no llegará a tu vida. Y si llega, Dios lo va a disipar. Él se llevará todos los miedos que nos acompañan cada día. Y poder saber que Dios está ahí para acompañarnos. También no sé si alguna vez les he contado, yo trabajé 25 años en banco. Fui ejecutivo bancario al final de mis 25 años. En ese tiempo que yo entré, como era la mayoría de los trabajos, uno podía hacer carrera funcionaria. Y partía de abajo. En realidad en el banco habían dos sistemas para partir. Uno para los mandos bajos y otro para los mandos medios. Los mandos medios comenzaban siendo los que tenían cierta educación, como la que yo tenía, entrábamos como administrativos. ¿Ya? Éramos un funcionario administrativo. Y luego empezamos a escalar y por la experiencia y por el paso de los años, jefatura y después ejecutivo. Y algunos llegaban a ser gerentes. Ahí estaba yo. Entonces, mi hermano, yo tengo dos hermanos que son gemelos y uno de ellos había terminado el cuarto medio antes que yo, un año antes. Y había postulado al banco y le había ido mal, porque gran parte de la prueba era matemática.
y él era malo para las matemáticas. ¿Ya? Era menos que un cuatrero. ¿Ya? Cuatrero en el sentido que se sacaba puros cuatro. No, ¿qué? 3, 2, 1 y ahí. Ahí tenía lleno de rojo en matemáticas. Así que no le fue bien, desechado. Yo cuando postulé me fue bien y estuve aceptado por la misericordia del Señor que abrió esa puerta y entré a trabajar. Y cuando estaba adentro averigüé yo si podía él repostular. Y me dijeron sí y no. O sea, no puede postularse de nuevo al cargo administrativo porque ya le fue mal. Pero sí podría postularse al cargo inferior. Y los cargos inferiores uno entraba en los servicios que lo máximo que podía alcanzar era ser un mayordomo dentro del banco, ¿ya? Y que era como un jefe de servicio. Y que estaban encargados de los que hacen el aseo, que estaban encargados, en ese tiempo estaban los ascensores y ellos eran ascensoristas, o sea, se manejaban los ascensores, ya subiendo, bajando, y ese era su trabajo. Entonces él postuló y entró a eso. Y le fue bien, trabajaba en la oficina central, manejando un ascensor, de vez en cuando para los mandados, para hacer trámite y todas esas cosas. Para ese nivel estaba bien, y como era un hijo de Dios y se portaba bien, lo fueron subiendo, después lo mandaron a una sucursal en Estación Central, como ayudante del mayordomo. ¿Ya? Entonces ya había subido de nivel, era responsable, pero cuando el que estaba ahí, el mayordomo, supo que era evangélico, le hizo la guerra. Y llegó el día en que le dijo, sabes, yo no quiero ningún canuto aquí. Y te voy a hacer la guerra y voy a hacer todo lo posible para que te echen a la brevedad. Pero él que aprendió a confiar y a descansar en Dios, claro, le dijo eso un día viernes. En la noche no podía dormir tranquilo, pensando porque le había costado mucho alcanzar ese trabajo, y si bien era un trabajo inferior dentro de un banco, pero era bien pagado porque los bancos siempre pagaban bien. Al día siguiente había oración en la iglesia. Nosotros orábamos a las 5 de la tarde en la iglesia que participábamos, el día sábado, y el domingo a las 7 de la mañana. Y él estuvo en las 2 oraciones, clamando a Dios, hablando con Dios y pidiéndole que hiciera justicia. Si él no hacía nada malo, ¿por qué ese hombre se había levantado con tanta ira en contra de él? Cuando el lunes fue al trabajo, el tipo estaba muy bravo, engrifado, y al mediodía lo llaman de la oficina central y lo despiden a él. ¿Por qué razón? Porque Dios defiende a los suyos, hermano. Cuando se quieren levantar en contra tuya, Dios te va a defender. Entonces, el día lunes, hubo 2 noches que no pudo dormir. Pero ya el día lunes, cuando llegó la noche, esto fue una realidad. Me acosté, dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. Por eso es linda cuando uno une toda la palabra de Dios, y cuando viene la Biblia dice, para los hijos de Dios nacerá el sol de justicia. Porque después, hermano, escúchame esto, después de la noche más oscura, de la noche que nos quiera llenar de temores y miedo, por eso el Salmo dice, al terror nocturno no temeremos, porque estará Dios ahí para hacernos descansar, estará Dios ahí para sustentarnos y nos animará, y podremos dormir tranquilos, y en la mañana veremos la misericordia de Dios, veremos la actuación de Dios, y Dios se glorificará en nuestra vida. ¿Cuántos necesitan una respuesta de Dios? Entonces Dios está con nosotros, hermano. Eso es lo que está Él diciendo en su palabra, y que podamos entender que entonces tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios, porque Dios sabe pelear por nosotros. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos necesitan que Dios actúe en sus vidas? Entonces ahora vamos a ir al versículo 4. Ya esto es para concluir, pero vendría a ser una cuarta forma de cómo nosotros enfrentar las dificultades. ¿Cuál es la cuarta forma que dice acá? Con claridad. No tengo que yo explicársela porque usted la lee y se entiende. Entonces, si está viviendo momentos difíciles, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? Clamar. ¿Clamar a quién? A Jehová.
Ya, actualizada la palabra Jehová, clamar a Dios. Pero ¿con qué tiene que clamar? ¿Con qué tiene que clamar? Con mi voz. Porque el hermano está pasando dificultades y le dice, mi pastor, ¿por qué no ora, por favor, para que Dios me ayude? ¿Ya? ¿Por qué no le dicen a los hermanos que den el aviso para que oren por mí? Que está bien, en un sentido, ¿no? Pero ¿quién es el primero que debe orar? Con mi voz. Soy yo el que tengo que orar. Si usted está en problemas, ore al Señor. Si hay una dificultad, ore a Dios. Y si tiene la iglesia y tiene los hermanos que le pueden ayudar, está bien. Pero que no oren los otros por usted. Que sea yo el primero que ore. Con mi voz, dice él, yo clamé a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Entonces este salmo lo compuso después que pasaron todos los eventos. Después que él fue restituido, después que volvió y volvió en victoria. No volvió con la cola entre las piernas, David, sino que volvió en victoria porque Dios se encargó de sus enemigos. Amén. Él me respondió. ¿Desde dónde dice? Desde su santo monte. Y luego pausa. ¿Qué es lo que es el santo monte? Jerusalén. Jerusalén era la ciudad donde estaba en un lado el templo, en otro lado estaba el palacio del rey. El palacio del rey se lo quería quitar el hijo. Hizo toda la conspiración para quitárselo a David. Y David, que estaba por allá arrancando, hizo esta oración al Señor, que después se transformó en una canción. Y él dice, yo con mi voz clamé a Dios. Y él me respondió, desde su santo monte. O sea, lo que está diciendo, te quisieron quitar el lugar donde está el templo de Dios, el monte de Dios, la ciudad de Jerusalén. Pero Dios, ¿qué está queriendo decir David con esto? Él siempre tiene el control. Dios dejaría de llamarse Dios si es que no tiene el control. Si es que los problemas llegan a ser más grandes. Por eso, hermano, no pienses cuán grande es tu problema. Piensas que Dios está siempre sentado en su trono. Está en su monte santo. Está fijado en la vida de cada uno de sus hijos para auxiliarlos cuando lo necesiten. Y por eso veamos el último versículo ahora, por favor, el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Llévate esto para tu casa en esta noche, hermano. La salvación es de Jehová. Él te va a salvar. Él hará algo para mostrar su magnífica gloria, para mostrar cuán grande es. Porque cada vez que uno de los suyos necesita auxilio, Él está ahí para ayudarlo. Decía la canción que cantábamos antes de la palabra, no somos hijos del temor. Somos hijos de Dios. Entonces que el temor no se apodere de tu vida, hermano. Sino que ten la plena confianza que eso será una realidad. Tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, la salvación llegará sobre ti. Si estás viviendo dificultades, ten la plena confianza que en esta noche empieza a mostrarse la salvación de Dios para tu vida. Porque Dios está siempre en el momento preciso y oportuno para auxiliar a los suyos y dar la salvación. Amén. Y además dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuántos necesitan la bendición esta noche? Amén. Entonces recibe bendición del Señor. Porque esta noche llega la bendición sobre ti, sobre tu vida, sobre esta iglesia. Pastor Eduardo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todos los tuyos. La bendición de Dios para ustedes en esta noche. Dice, y con esto ya termino, Isaías 43. ¿Podemos buscar esa cita? Versículos 2 y 3. Isaías 42, versículo 2 y versículo 3. 43. Isaías 43. El versículo 2 y el 3. El otro capítulo. Ahí. Creo que más de alguna vez hemos escuchado esta frase. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hablando en términos poéticos de las pruebas y las dificultades. Vuelve al anterior y ahí vemos eso. Las aguas, sinónimo de pruebas y dificultades. Cuando las dificultades te quieran ahogar, no te podrán ahogar.
porque Dios estará con nosotros. Los ríos, parece que a veces llegan los problemas todos juntos, ¿no? Como un caudal de río. Pero tampoco te van a ahogar, no te van a negar. Y aunque las pruebas a veces se parezcan al fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué razón? Y ahí vemos el siguiente. Entonces dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos necesitan la salvación del Señor? ¿Cuántos necesitan la salvación del Señor? Quiero yo invitarles, aquellos que necesiten y estén viviendo un proceso de vida difícil, que vengan aquí para orar por ustedes. Porque en esta noche te vas a llevar la bendición de Dios. La bendición de Dios se va con su pueblo. Cuando tú crees en la palabra del Señor, la entiendes. Aquí está Dios para bendecir tu vida, hermano. El enemigo es el que quiere destruirte. El mundo es el que quiere ensañarse con nosotros. Pero nosotros tenemos a alguien que nos defiende. Y ese alguien está aquí con nosotros en esta noche. Ese alguien te ha dicho que en tus pruebas, en tus dificultades, no estás solo. Porque Él está con nosotros. Así que ven a descansar en Dios. ¿Quién más quiere venir a descansar en Dios? Ven a mostrar tu confianza en Dios. Pon tu vida bajo el cuidado de Dios. Pon tu vida bajo el resguardo de Dios. Porque aquí la bendición de Dios te quiere acompañar y quiere ir contigo en esta noche. Vamos a orar. Pónganse todos en pie, por favor. Y oramos al Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Porque hoy día nos has bendecido con ella. Porque podemos, Señor, al igual que David. Tal vez las circunstancias son distintas. Pero todos, de una u otra manera, hemos tenido que enfrentar momentos difíciles. Y nuestro país está pasando un proceso difícil. La violencia se ha apoderado de las calles. La corrupción ha llegado a todo nivel. Y nosotros, Señor, nos desesperamos al ver hacia dónde está dirigido el norte de nuestro país. Pero, Señor, en medio de las dificultades, tú estás en tu santo templo, dirigiendo la vida de cada uno de tus hijos. Y a través de este salmo, como termina David con estas hermosas expresiones, hermano, hermana, los niños, debemos entender que la salvación siempre viene de Jehová. Que en esta noche recibe la salvación de Dios. Él abre puertas de bendición para tu vida. Dios no te va a dejar solo, hermano. Jamás. Porque Él pone una cobertura. Su escudo nos cubre completamente. En esta noche nos ponemos bajo la cobertura de Dios. Nos ponemos bajo el cuidado de Dios. Y cuando llegue la hora de acostarnos, será una realidad lo que escribía David. Me acosté, dormí y desperté, descansado, porque tú nos darás la victoria. Señor, bendice a tu pueblo. De eso habla tu palabra. La bendición de Dios es sobre su pueblo. Recibe bendición de Dios. Y al recibir esta bendición creemos, Señor, que esta misma noche empezaremos a ver los cambios en nuestra vida. Esta semana veremos tu buen actuar, tu mano, tu brazo de bendición, apoyando y respaldando la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra. Confírmala en cada corazón. Y que de verdad nos vamos de regreso a la casa con la bendición tuya, esa que viene del cielo y la que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de cantar, los que están aquí adelante, saluden a otro hermano, los que están allá.